Buenas tardes, ingeniero, buenos días o buenas noches. Soy José Iván Sánchez Ordaz y yo expondré la unidad 4, que es el estudio técnico. El primer subtema del estudio técnico es el 4.1, que es la determinación de la localización de la planta. Bueno, la localización de la planta se refiere al proceso de seleccionar el lugar adecuado para establecer una planta industrial o de producción. En este contexto, la planta no se refiere pues a una planta de vegetación, sino que se hace una referencia a las instalaciones donde se llevan a cabo actividades de manufactura, ensamblaje, producción o procesamiento de bienes. Las plantas pueden variar en su tamaño y tipo, desde fábricas pequeñas o fábricas que producen productos a gran escala hasta instalaciones más pequeñas que realizan trabajos específicos. Eh, la elección de la localización es fundamental, ya que influye en la eficiencia operativa, los costos y la distribución. Y pues en último sería su instancia para llegar a un éxito del negocio. La determinación de la localización de una planta es un proceso crucial que implica factores. Uno de esos factores, pues como número uno sería el análisis del mercado. ¿Y por qué sería como número uno? Pues aquí se evalúa la demanda. Se evalúa la demanda del producto en diferentes regiones y se selecciona una ubicación que maximice el acceso a los consumidores. Como punto número 2 sería la proximidad a proveedores, pues aquí se considera la cercanía a los proveedores de materias primas para reducir costos de transporte y asegurar la disponibilidad continua de los insumos. Como tercer punto también sería los costos de operación, pues aquí se analizan los costos de la tierra, la mano de obra y los servicios públicos en diferentes áreas. Como cuarto punto también estaría la infraestructura. ¿Qué es la infraestructura? ¿O qué hace la infraestructura? Pues aquí evalúa la calidad de la infraestructura de transporte, comunicaciones y servicios públicos que son esenciales para las operaciones de la planta. Como otro punto también estaría regulaciones y políticas. Aquí se investigan las leyes locales, regulaciones medioambientales y políticas fiscales que pueden afectar la operación de la planta. También serían los factores medioambientales, pues aquí se considera el impacto ambiental de la ubicación donde estaría la planta y la posibilidad de cumplir normativas ambientales sin necesidad de dañar pues el medio ambiente. El acceso a recursos humanos, pues también aquí se evalúa la disponibilidad y calidad de la mano de obra en la región. También está los riesgos y seguridad, que es identificar pues posibles riesgos naturales o socioeconómicos que pueden afectar la operación de la planta. En esta siguiente diapositiva nos habla sobre los factores que influyen. Pues específicamente son dos factores los que influyen, que sería el factor de macrolocalización y el factor de microlocalización. Pues hablando de un pequeño resumen, ya que más adelante explicaré más profundamente qué significa estos dos factores importantes, pues la macrolocalización se centra en determinar la región más adecuada para una planta antes de proceder a la selección de un sitio específico dentro de esa área, pues es un paso fundamental a la planificación estratégica de la ubicación de una empresa. A diferencia de la microlocalización, que es el proceso a elegir un sitio específico dentro de una región para establecer la planta, pero se enfoca en factores más detallados como son, bueno, algunos de ellos son la característica del terreno, acceso a infraestructura, competencia local, costos específicos y regulaciones locales, que a continuación en la siguiente diapositiva las explicaré un poquito más a profundidad. Aquí ya le explicaré un poco con más profundidad a qué se refiere los factores de macrolocalización. Pues como, bueno, el factor de macrolocalización se refiere a la selección de una región o un área geográfica, que tiene que ser amplia para la ubicación de una planta o una instalación industrial. Este proceso implica analizar y evaluar características generales, pues obviamente de una región
lugar, detalles específicos, ya sea de un sitio particular. En algunos aspectos, pues la clave de la macrolocalización pues, suele incluir ubicación geográfica, condiciones económicas, infraestructura regional, regulaciones políticas, factores demográficos y pues bueno, yo, yo leí un poco sobre estos temas y a lo que, a lo que se suele meter a esos puntos es porque en la ubicación geográfica es su primer punto como que más importante o el primer punto más clave porque considera la proximidad a mercados, rutas, transportes y centros de distribución. También se suele meter en condiciones económicas, pues ya que pues la macrolocalización también evalúa el entorno económico de la región, incluyendo costos de operación, demanda del mercado y estabilidad económica. También suele abordar el tema de infraestructura regional, porque también analiza la calidad de la infraestructura de transporte, la comunicación y los servicios públicos en la región. También aborda el tema de regulaciones y políticas, pues ya que tiene que examinar el marco legal eh, y regulatorio, claro, que puede afectar la operación de la planta, así como incentivos disponibles. También ocupa factores demográficos, pues también tiene que evaluar la disponibilidad y calidad de la mano de obra de la región, así como el tamaño del mercado potencial. Y bueno, la macrolocalización proporciona una visión más general que ayuda a empresas a identificar la región más adecuada antes de considerar aspectos más específicos de la microlocalización, que se centra en la selección de un sitio particular dentro de esa área. A continuación, hablaremos sobre los factores de la microlocalización. La microlocalización se refiere pues a un proceso de seleccionar un sitio específico dentro de la región o área previamente determinada para establecer pues la planta o la instalación. Este enfoque se centra en aspectos más detallados y pues más específicos que puede llegar a afectar o que afectan directamente la operación de la planta. Pues algunos de los factores considerados en la microlocalización suelen incluir características del terreno, pues aquí se evalúa la topografía, el tamaño y la calidad del terreno disponible. También suele incluir el acceso de infraestructura. Aquí se analiza la proximidad a carreteras, eh, qué tanto de transporte público hay, servicios públicos como agua, electricidad y el servicio de telecomunicaciones. También se suele observar mucho la competencia local. Aquí se considera la presencia de competidores cercanos y su impacto que ellos crean en el mercado. También están los costos específicos, donde evalúan costos de alquiler o compra del terreno, así como impuestos locales y otros gastos operativos. También hay regulaciones de locales donde se examinan las normativas específicas que puedan afectar la construcción y operación de la planta. Y la microlocalización es un paso más crucial después de la macrolocalización, pues es que esta ya permite a las empresas tomar decisiones informadas sobre el lugar exacto donde establecerán sus operaciones, maximizando o potenciando su eficiencia y la rentabilidad de lo que vayan a pues a dar como proyecto o como planta. Niveles de análisis. Pues los niveles de análisis preliminares suelen ocuparse o se suelen usar para la localización de una planta, ya que pues suele implicar varios pasos para que nos ayuden en la evaluación y seleccionar una mejor opción. Yo aquí puse tres: el análisis preliminares, investigación de alternativas de localización y ubicación de planta, que a continuación les explicaré por qué se los puse. Como punto número uno, pues el análisis preliminar. Aquí define sus objetivos, aquí establece metas y da los requisitos para la ubicación de la planta. También hace una recolección de datos para recopilar la información sobre el mercado, pues también para recopilar información sobre la competencia,
los costos y factores económicos y factores sociales. El punto número 2 que también vi que viene, pues es investigación de alternativas. Bueno, pues aquí se identifican, pues, qué alternativas se puede tomar mediante diferentes regiones. Pues se seleccionan varias regiones o áreas geográficas que cumplan con los criterios iniciales. De ahí se evalúan opciones para comparar las alternativas en función de costos, infraestructuras, mano de obra y regularizaciones. También se hace un análisis de viabilidad. Aquí se realizan estudios de factibilidad para determinar la rentabilidad y sostenibilidad de cada opción. Y como tercer y último punto, que es ubicación de la planta, la macrolocalización, pues aquí entra la macrolocalización y la microlocalización. Pues como ya lo dije anteriormente, la macrolocalización es donde se elige la región más adecuada basándose en los análisis previos. Y la microlocalización es donde se selecciona un sitio específico y pues se selecciona dentro de la región elegida, considerando aspectos detallados como accesibles, características del terreno y otros costos específicos. Y pues estos pasos más que nada permiten a las empresas tomar decisiones informadas sobre dónde establecer sus plantas, asegurando que se alineen con sus objetivos estratégicos y operativos. Como siguiente punto tenemos el subtema 4.2, que es la determinación del tamaño de la planta del proyecto. Aquí pues es un paso crucial en el proceso de la localización y planificación, donde se implica decidir cuál grande será la instalación en función de varios factores, debido a la determinación del tamaño adecuado pues, de la planta. Es esencial para asegurar que el proyecto sea viable y sobre todo rentable a largo plazo, alineándose con los objetivos estratégicos de la empresa. Que a continuación tengo puntos donde se habla sobre los factores que determinan el tamaño de la planta, el tamaño propuesto y el tamaño de la economía, que se los explicaré más detalladamente. A continuación les hablaré sobre los factores que determinan el tamaño de la planta. Pues aquí hay 9 principales factores que inciden directamente en el tamaño de la planta, como son el mercado, que pues es la demanda del mercado, se refiere a la cantidad de productos o servicios que se espera vender y influye en la capacidad de producción necesaria. También está los insumos disponibles, pues es la capacidad de producción, pues la tecnología y los procesos de producción disponibles dictan cuánto se puede producir de manera eficiente. Están los recursos disponibles, pues es la disponibilidad de materias primas, manos de obra y otros recursos necesarios para la operación. Costos de operación, pues que son costos asociados a la producción, incluyendo costos de energía, mantenimiento, mano de obra y pues alguna otra que impacte en la decisión sobre el tamaño. La escalabilidad y flexibilidad, pues aquí esto nos habla o se refiere a la capacidad de la planta para expandirse o adaptarse a cambios de la demanda en un futuro. Está la estructura de costos, que se refiere a la relación entre los costos fijos y variables que afecta la rentabilidad en diferentes niveles de producción. Están las regulaciones normativas, pues aquí las restricciones legales y ambientales que pueden limitar el tamaño de la planta o requerir inversiones adicionales. También está la ubicación, que pues es la proximidad a mercados, proveedores y recursos que influyen en el diseño y tamaño de la planta. Como último punto, pues la competencia, que es donde se presencia a los competidores en el mercado, pues qué tanto puede llegar a afectar las decisiones sobre el tamaño y la capacidad de producción. Y bueno, estos factores deben ser analizados cuidadosamente, ya que para analizarlos, pues nos llevaría a determinar el tamaño óptimo de la planta, asegurando su viabilidad y alineación con los objetivos estratégicos de la empresa. Tamaño propuesto, pues aquí se refiere a la capacidad de producción o el nivel de operación que se sugiere como óptimo para satisfacer la demanda del mercado. Pues también se tiene que considerar todos los factores relevantes,
Este tamaño debe ser definido tras un análisis profundo y puede incluir, después de ese análisis, una capacidad de producción, ya que esto cuenta unidades de producto que se espera producir en un periodo determinado, ya sea diario, mensual, anual. También tiene que analizar el espacio físico, ya que la superficie necesaria para las instalaciones, incluyendo áreas de producción, almacenamiento, oficinas, servicios. También también se tiene que llevar a cuenta la inversión inicial, que es la estimación del capital necesario para construir y equipar la planta, así como cubrir los costos operativos iniciales. También se tiene que observar la escalabilidad, pues es la propuesta sobre el tamaño, puede ajustarse en el futuro, según los cambios de la demanda del mercado, ya sea que incrementen a favor la eficiencia operativa, donde se considera cómo el tamaño propuesto permitirá optimizar los procesos de producción y minimizar los costos. También es el impacto ambiental que se tiene que llevar siempre presente, donde se tiene que hacer la evaluación de cómo el tamaño de la planta se alinea con las regulaciones ambientales y las condiciones de sostenibilidad. El tamaño propuesto debe ser el resultado de un balance entre la demanda esperada y los costos asociados, y se asegura que la planta sea rentable, sea competitiva en el mercado, y esta propuesta sirve como base para la planificación y ejecución del proyecto. Tamaño de la economía. Pues aquí la economía del tamaño es una variable que se le relaciona con el manejo de los insumos observando los escenarios, que es la economía de escala y la deseconomía de escala. ¿Qué es la economía de escala? ¿O a qué se refiere la economía de escala? Bueno, se refiere a la reducción de costos promedio por unidad de producción a medida que aumenta la cantidad de producción. Este ocurre debido a factores como la eficiencia operativa, donde mayor producción permite la especialización de la mano de obra y optimización de procesos. También está el descuento por volumen. Compras de a granel de insumos suelen resultar en precios más bajos. Inversión de tecnología, pues se implementa en maquinaria avanzada, donde puede ser más rentable en grandes volúmenes. La distribución de costos fijos, costos como el alquiler y los salarios donde se distribuye entre más unidades producidas. Y por otro lado está la deseconomía de escala. Aquí es donde se hace el aumento del costo promedio por unidad a medida que la producción crece más allá de un cierto punto. Esto puede surgir por diferentes razones. Una de ellas es la complejidad organizativa, que a medida que las empresas crecen, la gestión puede volverse más complicada y menos eficiente. Otra podría ser los problemas de comunicación. En organizaciones grandes, las comunicaciones pueden deteriorarse afectando la coordinación. Otra de ellos también podría ser los costes laborales, donde aumento la burocracia y el número de empleados pueden incrementar los costos operativos. También sería la saturación del mercado, donde la sobreproducción puede llevar a una disminución de precios y por ende a menores ingresos. Ambos conceptos suelen ser muy importantes para las empresas al planificar su producción y expansión, ya que impactan directamente a la rentabilidad y a la competitividad. Como otro subtema tenemos el 4.3, donde nos habla sobre la determinación del crecimiento tecnológico para la manufactura inicial y a futuro. Aquí la determinación del crecimiento tecnológico para la manufactura, tanto en la fase inicial como en el futuro, es muy fundamental organizar la competitividad y la eficiencia. Tenemos que tener un crecimiento tecnológico inicial, donde se tiene que identificar y analizar las tecnologías actuales en el sector de manufacturero que mejoren la producción, calidad y eficiencia. También se tiene que destinar recursos e investigación para desarrollar nuevas técnicas y procesos que optimicen la producción. Se tiene que implementar tecnologías avanzadas
como automatización, robótica, software de gestión, que puedan aumentar la capacidad de reducir costos. Se tiene que dar una mejor capacitación al personal, pues esto cómo se hace, pues se logra capacitando a los empleados en nuevas tecnologías y en procesos para maximizar su potencial y adaptabilidad. También se tiene que mantener informados sobre las tendencias emergentes en tecnologías como la inteligencia artificial, el internet, la manufactura aditiva. También tienen que diseñar procesos que sean flexibles y adaptables a cambios tecnológicos además del mercado en un futuro. También se tienen que hacer colaboraciones y alianzas, donde aquí se tiene que establecer asociaciones con instituciones de investigación y cualquier otra empresa para acceder a innovaciones y conocimientos. Se tiene que crear como un plan de sostenibilidad donde se tiene que incorporar tecnologías sostenibles que reduzcan el impacto ambiental y mejoren la eficiencia energética. También se tiene que monitorear y evaluar y hacer una evaluación continua, mejor dicho, donde se implemente un sistema de monitoreo para evaluar el impacto de nuevas tecnologías y tienen que realizar ajustes según sea necesario o sea necesariamente que lo pida hacia un futuro. Pues también la planificación del crecimiento tecnológico es esencial para asegurar que la manufactura inicial y la futura se mantengan competitiva y eficiente y también sea capaz a adaptarse en el futuro y a los cambios pues de las condiciones que suele ser en el mercado y avances tecnológicos. El cuarto tema sería marco legal y políticas de la empresa. Exactamente el marco legal de una empresa se puede definir pues como el conjunto de leyes, reglamentos, ordenanzas y normas que regulan las actividades económicas en las que se involucra. Este marco pues es esencial para garantizar que las empresas operen de manera legal y éticamente, permitiendo así llevar a cabo el proceso pues productivo sin enfrentar riesgos y consecuencias legales. Pues algunas de las funciones claves que suele llevar el marco legal suele ser la regulación de actividades. Esto establece más que nada las reglas que deben seguir la producción, comercialización y venta de productos o servicios. Como otro punto está también la producción de derechos. Esto asegura que se respeten los derechos de los empleados, consumidores y otras partes interesadas. Esta es la prevención de riesgos. Pues aquí, como su nombre lo dice, ayuda a identificar y mitigar riesgos pues legales que puedan surgir en las operaciones comerciales. Está el fomento de la competitividad, que proporciona un entorno justo en el que todas las empresas puedan operar proveniendo de la competencia leal y legal. Y está la responsabilidad social. ¿Qué quiere decir esto? Pues que establece normas que fomenten prácticas empresariales irresponsables y sostenibles. Y pues un resumen de esto sería pues el marco legal es crucial para el funcionamiento adecuado de una empresa, ya que no solo guía sus operaciones, sino que también protege sus intereses y los de sus consumidores, sus empleados, y pues guía en el camino de que vayan lo legal y no en lo ilegal y hagan las cosas bien sin salirse de ese camino, sin meterse en problemas, sin llegar a violar los derechos de una persona, a prevenir los riesgos, fomentando una competitividad pues limpia, por así decirlo. Y pues de esta parte sería todo. Y bueno, ya para finalizar, pues en conclusión, la determinación de la localización del proyecto industrial, pues es un proceso crucial que implica un análisis exhaustivo de factores de macrolocalización y microlocalización. Pues esos factores que incluyen desde la proximidad a proveedores y clientes hasta las características específicas del terreno, la infraestructura local son esenciales para maximizar la eficiencia y los beneficios económicos. También la elección del tamaño de la planta y su capacidad productiva deben alinearse con la demanda del mercado. La disponibilidad de insumos, garantizando así la viabilidad financiera del proyecto. Y también, pues por último,
Es fundamental también considerar el marco legal que regula la actividad empresarial, pues ya que un cumplimiento adecuado de las normativas no solo previene riesgos legales, sino que también potencia la competitividad y el crecimiento del negocio. Pues en conclusión, una planificación estratégica cuidadosa en estos aspectos puede determinar el éxito a largo plazo de cualquier iniciativa industrial. De mi parte sería todo y le agradezco bastante por darme la oportunidad de poder concluir mi trabajo por mi propia cuenta. Muchas gracias, ingeniero, y que tenga un buen día. Nos vemos pronto.